Vale, Sonia, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios siempre son muy positivos para todos quienes están interesados en conocer un poquito más de estas dinámicas, no solamente en temas de cambio climático, sino pues a nivel ambiental. Siento que pues a título personal como tal, cualquier tipo de información que uno pueda tener, recolectar o conocer en, en cualquier tema que mejore nuestro entorno, nuestro planeta, es muy valioso. Entonces, pues lo que voy a procurar hacer precisamente en estos minutos de presentación es precisamente compartir una información, no diría conocimiento, pues tampoco esto va a ser una charla magistral, me gustaría que pues eventualmente tengamos el espacio conversacional, ya como bien lo comentó Sonia, lo tendremos en el espacio de preguntas y respuestas, ¿no? En ese sentido, la idea que vamos a tener como tal en este espacio, vamos a hablar de dos puntos centrales, ya también los han comentado como apertura. Tenemos el tema de biodiversidad y tenemos el tema de comunidades indígenas. Esto va a ser un punto muy clave, ya que pues en estas dos aristas vamos a estar hablando de lo que es la conservación, la biodiversidad y también un poquito, un matiz de la COP, teniendo presente que pues ya estamos a vísperas de este evento tan importante que se tiene no solamente para Colombia, sino realmente a nivel mundial. Y vamos a también a conocer un poquito los matices por los cuales Colombia es protagonista, ¿no? En este espacio. Entonces, bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Empecemos precisamente por la COP. Esta conferencia de las partes se habla naturalmente, como ya seguramente se ha visto en varios medios, es una conferencia de biodiversidad. Entonces, pues es la decimosexta conferencia, de ahí pues que sea la COP16, que va a tratar los temas del convenio sobre la biodiversidad biológica. Esto tuvo lugar hace ya unos añitos, ya por allá en Río de Janeiro en el 92, 1992, en el cual líderes de más de 150 países firmaron este convenio, lo han ratificado, en el cual se debe promover el desarrollo sostenible a través de una visión que involucre a los ecosistemas y a las personas en torno a la conservación de la biodiversidad. Y obviamente estos encuentros que se desarrollan a nivel internacional claramente se hacen regularmente, específicamente para temas asociados a la COP de biodiversidad, cada 2 años se hace. El último, recordemos un poquito, se hizo en China, esta conferencia. Y la que actualmente se está desarrollando, se va a desarrollar, perdón, para Colombia va a tratar 4 puntos importantes, todos sobre la agenda como tal, precisamente de biodiversidad, específicamente en temas de recursos genéticos, y distribución justa y equitativa de precisamente este tipo de recursos genéticos. Aquí vamos con este tema de recursos genéticos, simplemente es el control de cómo un ecosistema a nivel de principalmente especies de flora van contribuyendo a la salud de ese ecosistema. No sé si acá entre los participantes en esta sala tienen presente o tienen claro que es un endemismo o que es una especie foránea o que es la resiliencia, que son conceptos como muy de academia, ¿no? Los voy a recorrer muy rápidamente para que tengamos presente lo que es la importancia de estos recursos genéticos. La resiliencia a nivel de ecología es la capacidad de un ecosistema para mantenerse estable. ¿Qué es mantenerse estable? Que sus servicios ecosistémicos, la calidad del agua, la calidad del bosque, la abundancia o diversidad de especies que están en esa zona, permanezcan así y tengan la capacidad de que en el momento en que se afectó vuelva a estar en ese estado original. Eso es resiliencia a nivel ecológico. El endemismo es una particularidad de la biodiversidad en la cual una forma de vida, ya sea en fauna o en flora, se da cuando las condiciones del entorno
se ofrecen de tal manera que esa especie solamente existe en ese entorno, ¿sí? Sin ir más lejos, un ejemplo muy representativo es la rana dardo que se encuentra en la selva del Chocó. Y pues es una especie que solamente se encuentra en unas zonas específicas de la selva del Chocó. No se encuentra en ningún otro, en otro sitio. Esto hace referencia precisamente a que las condiciones que se dan en esa zona específica de temperatura, de humedad, de precipitación, de muchas otras condiciones, dan o se prestan para que esta ranita solamente viva en este entorno como tal. Eso es endemismo. Entonces, estos recursos genéticos que venía hablando como tal hacen relevancia o hacen hincapié precisamente en conservar estos procesos de resiliencia en los ecosistemas. Y pues sin ir más lejos, Colombia es un gran ejemplo de ecosistemas en temas de biodiversidad, porque pues es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado. No sé si lo tenían presente. Digamos que nuestro competidor como más cercano y más grande en este sentido de biodiversidad es Brasil. Sin embargo, cuando nos comparamos en temas de superficie, pues nosotros sobresalimos, destacamos, precisamente porque pues por kilómetro cuadrado nosotros somos más diversos. Otros puntos, otros datos que Colombia tiene y destaca en temas de biodiversidad, acá los tenemos, los voy a citar rápidamente. En primer lugar, en especies de orquídeas y aves. Tenemos el segundo lugar en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. En tercer lugar, en especies de reptiles y palmas. Y el cuarto lugar en mamíferos. Pero no solamente por esto, dentro de la COP somos los representantes o más bien los anfitriones de este evento, sino que pues también en tiempos recientes se ha venido adelantando a nivel de alianzas y a nivel de gobierno una agenda ambiental bastante importante, bastante también ambiciosa, en la cual pues de cara al mundo está dando un ejemplo de cómo la temática ambiental tiene que preponderar por encima o no por encima, sino que tiene que ir muy a la par de otras aristas de desarrollo, como las líneas económicas, por ejemplo, e incluso pues también naturalmente las sociales. Entonces, en este sentido, Colombia pues marca esa, o destaca más bien, con estas iniciativas de índole ambiental a nivel de política pública, digámoslo así. Esa es también una de las razones por las cuales pues es el anfitrión. Obviamente, al ser este representante de esta COP tan importante, pues se espera precisamente que se tengan unos acuerdos bastante también de mismo nivel retadores y que realmente comprometan a los países a cumplirlos. Esto, sin ir más lejos, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, tener unas emisiones neta cero al 2050 a nivel de país y pues a nivel, perdón, a nivel no, sino una reducción del 50% a 2030, si la memoria no me falla, son unas de las acciones en temática climática que se está manejando a nivel país. Y a nivel de biodiversidad es garantizar estos procesos de equidad justa y transparente en temas de recursos genéticos. En otras palabras, pues básicamente es generar un proceso más robusto en los compromisos que se tienen que hacer a nivel de país, nuevamente, en garantizar esa conservación de los recursos como tal. Y ahora acá vamos a un punto muy importante, porque es que estamos hablando de un tema crítico que es la biodiversidad y el tema de la COP y cómo son estos compromisos que se tienen que trabajar como país para lograr esas metas, digamos, destacando varios temitas que se han venido contando hasta el momento. Y acá es donde entra la participación del rol de las comunidades indígenas. Voy a hablar, digamos, de unos tres temas acá están expresados en pantalla. Uno, de la realidad como tal, un poco, que se tiene en las comunidades, uno, y dos, también la importancia de esta vocería que se tiene que tener de una manera más activa con estas comunidades. Y ya lo vamos a ver por qué. Principalmente, y sin ir más lejos,
en los territorios, y esto no solamente es a nivel de Colombia, sino a nivel Suramérica, a nivel Panamazonía, los índices, el índice de desarrollo humano, que es valga la redundancia, el índice, el indicador que muestra cuán desarrollada una región como tal en torno a temas de salud, de educación, economía, calidad de vida. Este índice de desarrollo humano es más bajo cuán más alto es el nivel de conservación en los bosques. Esto es una contravía un poquito curiosa porque entre menos desarrollo hay más bosques. Puede ser una primera interpretación muy apresurada. Y dentro de estas zonas en donde se identifica estos índices de desarrollo humano bajos, con una alta cobertura de bosques, el 80%, 90%, estamos hablando de comunidades indígenas. Entonces, acá hay un contraste interesante porque no solamente es una zona donde se identifica un desarrollo social muy bajo, ¿cierto? Sino que precisamente acá estamos hablando de que a pesar de que exista un grupo de personas, una comunidad o comunidades, en una zona en donde se está cuidando el bosque, hace falta algo, porque pues en el cuidado de la conservación del bosque no necesariamente se traduce a una baja o una precaria calidad de vida, a un desarrollo humano. Y esto lo han demostrado las comunidades con el paso de los años. Ellos por siglos, por generaciones han estado en estos bosques y han encontrado ese, digámoslo así, ese balance entre tener un medio de vida que pueden sostener en el tiempo y a la par que el bosque que están usando como su recurso básico de subsistencia no desaparezca. Y esto precisamente ha sido gracias a toda esa construcción, sí, de conocimiento ancestral que les ha permitido precisamente este tipo de situaciones. Conocer del bosque, saber cuáles son los periodos en donde se tiene que sembrar, digamos que esto pues es a nivel conceptual, pero pues en la práctica se evidencian muchas cosas más de cuáles son las zonas en donde efectivamente se tiene que abrir el bosque para generar el espacio de Chagra. Acá entre paréntesis, el espacio de Chagra es una zona que no supera la hectárea de superficie, rara vez la llega a alcanzar, en donde se hacen trabajos de agricultura. Entonces allí la familia indígena, abre un espacio de bosque de no más de una hectárea, en la cual empieza a cultivar sus productos. ¿Cuáles son esos productos? De diferente índole, de diferente índole. Entonces tenemos frutos de palma, cultivos de ciclo corto, entonces tenemos que plátano, que yuca, otros de ciclo más, un poquito más largo en el tiempo, entonces tenemos frutales de azaí, frutales de cacay, piña, lulo, uva, naturalmente pues todo en frutos de la región como tal. En unas tierras que pues a nivel ya de Amazonía son muy ácidas. Acá un poquito otro concepto. Las tierras de la Amazonía primero no sirven para ganadería porque pues los suelos son muy pobres en nutrientes y son muy ácidos. Entonces realmente lo que crece allí crece primero lento en el tiempo y segundo la producción no es tan abundante como viéramos en otras zonas del país, ya a nivel Colombia, en plan, por ejemplo, Orinoquía o incluso zonas andinas, que la producción ya es mucho más fértil. En, en ese, en ese sentido, ellos han logrado desarrollar una producción tal de que van muy en línea con los tiempos que les da el bosque. Esto no se logra fácil. Esto en ojos de comunidades muchísimo más occidentalizadas como somos nosotros, no sería eficiente para nosotros por los afanes que representa tener medios de producción, tener unas elevadas cantidades de todo. Entonces, pues, asimismo entramos como en ese conflicto de que todo tiene que ser para allá, pero nos damos cuenta de que las culturas y las familias indígenas que viven en sus territorios viven, entre comillas, bien,
porque conocen en qué momento se tiene que sembrar y cómo, y en ese qué momento sembrar también saben cuánto y cómo van a cosechar. Obviamente, pues esto no es un tema de que es un jardín de laureles para ellos, porque efectivamente, si uno va a terreno, uno se da cuenta de esa realidad. No es un tema tampoco de estar deprimido o agobiado por cómo es la calidad de vida de ellos. Simplemente es un ritmo diferente. Es un ritmo diferente y entrar en cuenta, caer en cuenta de este tipo de cosas es la clave. Pero ¿es la clave para qué? Para destacar ese rol de las comunidades indígenas como guardianes del clima. Históricamente y pues en tiempos recientes se han venido trabajando iniciativas en las cuales se pueda reconocer eso. ¿Y qué es reconocer eso como tal? El trabajo que han hecho las comunidades en el proceso de conservación del bosque, en el reconocimiento de su territorio, en el reconocimiento de las decisiones y acciones que se tomen sobre su territorio, sin ir más lejos, los temas de consulta previa, por ejemplo, que es un punto súper importantísimo. Entonces, en ese sentido, ya de cara también a la COP, es preciso y es importante resaltar ese rol de las comunidades indígenas como guardianes del clima, no solamente en temas de biodiversidad, porque pues es un tema anexo, si nosotros cuidamos el bosque, ¿cierto? Evitando una deforestación masiva, siendo más congruentes con los medios de producción en el territorio, exaltando la labor de las comunidades indígenas en estos procesos de conservación, le pasan cosas muy buenas al planeta. Primero, pues estamos frenando ciertamente pues esa aceleración del calentamiento global y mitigando el cambio climático. Igual, no hace falta ya decir que esto ya es un tema real porque pues día tras día lo estamos viendo. Veranos muy intensos, al igual que las lluvias que se están presentando. Entonces, en unas zonas en donde pues ya la tierra se está abriendo del verano y del sol tan intenso que está haciendo, por otro lado, tenemos lluvias intensas que se están pues sí, llevando incluso carros y inundando casas y pues esto genera un declive, un detrimento pues en la calidad de vida de las personas naturalmente. Eso a nivel del trópico. Recientemente pues seguramente nosotros vimos cuáles fueron también los estragos pues estos fenómenos naturales como los huracanes por ejemplo, que pues no es más que un proceso de regulación global de alivianar o de refrescar la temperatura global del planeta. O sea, viéndolo de una manera macroscópica, todo este tipo de tifones, ciclones, huracanes, que conceptualmente son lo mismo, simplemente pues es un intento por nivelar o estabilizar la temperatura del planeta. Obviamente que nosotros como especie preponderante en el planeta pues nos vemos muy afectados por esa situación, pero pues bueno, eso es otra conversación como tal. El punto acá, y volviendo al rol de las comunidades indígenas, es precisamente aprender un poquito más de ellos. Mientras exaltamos ese valor, ese reconocimiento que tienen ellos a través del cuidado de su tierra, de su territorio, todos salimos ganando, todos salimos ganando y llevamos a, esta, a este concepto que dije recién, hace algunos minutos, que las zonas en donde está un índice de desarrollo humano más bajo, hay más bosque, sea al contrario ahora. O ni siquiera al contrario, lo miremos desde otra perspectiva, lo llevemos a otro cambio. ¿Y cómo es? Las zonas en donde está o donde hay donde hay un mayor proceso de conservación de bosque, allí se tengan buenas condiciones de vida y se tenga un alto nivel de desarrollo humano o un alto índice de desarrollo humano. Esto es súper importante, tanto para nosotros como para la COP, como para el planeta. Y aquí un tema súper rápido, les voy a hablar de la fundación a la cual represento, ya también como lo comentó Sonia en su introducción, cumplo el rol de director ambiental en una fundación que trabaja con comunidades indígenas para reforestar y conservar la selva amazónica. En los más de 10 años que hemos venido trabajando con diferentes comunidades, principalmente del bioma amazónico, ya pues eventualmente nos hemos extendido no solamente a nivel departamental, sino también a nivel país, hemos logrado
plantar más de 750.000 árboles. Naturalmente todo esto pues con el material, perdón, con especies nativas de cada una de las regiones. Esto en el sentido precisamente de conservar esos recursos genéticos de la región, porque es muy importante este, esta situación, porque cuando uno trabaja con especies que no son de la región, digamos que son insertadas, hay una complicación importantísima allí, y es que el ecosistema, al tener o contar con una especie que no es de ese ecosistema, empiezan a haber, digámoslo así, problemas con la resiliencia de ese ecosistema. Entonces empiezan a haber procesos de competencia donde esa especie que llegó no tiene competidores naturales y puede crecer de manera descontrolada, digamos ya hablándolo como una especie de flora, o incluso también como una especie de fauna, en la cual como no tiene depredadores naturales, pues crece sin ningún tipo de control. Sin ir más lejos, los invito a que investiguen cómo se ha venido aumentando la población de hipopótamos en el país y por qué esto sigue representando un problema y por qué representará un mayor problema aún en el tiempo. Estamos en 3 países. Hace un par de años aproximadamente cruzamos fronteras y estamos trabajando también con comunidades en Brasil y en Perú con el mismo objetivo de exaltar precisamente los procesos de conservación en estos territorios de la mano con las comunidades indígenas. Con este trabajo hemos logrado impactar 33 comunidades a lo largo del tiempo que hemos venido trabajando. Esto asciende básicamente a unas 750 familias beneficiadas. Dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, impactamos 9 de los 17 objetivos de manera directa. Y ya para cerrar este puntico, con esta presentación de la fundación, eh, a raíz de estos 750.000 árboles plantados, históricamente estamos proyectando un total de 700.000 toneladas de dióxido de carbono capturadas en el tiempo. Acá voy a hacer un matiz pequeñito, y es que en el momento en el que uno planta un árbol, es como pues ir cuidando a un niño. Con el paso del tiempo ese niño va a crecer, al igual que el árbol, y a lo largo de su vida ese árbol va a ir capturando carbono, ¿cierto? Porque pues, dicho de otra manera es el único modo con el cual esa planta se convierte en un árbol. Quitando matices químicos acá que pues no vienen al caso, el árbol necesita precisamente el dióxido de carbono de la mezcla de aire que utiliza para respirar, así como nosotros respiramos aire, pero integra el dióxido de carbono en sus fibras para generar esa celulosa y generar pues ese tronco, ¿no? Y esas ramas y demás. A esto hace referencia precisamente esas 700.000 toneladas. Entonces, en un bosque maduro de 750.000 árboles plantados, pues vamos a tener una proyección a largo plazo de 700.000 toneladas capturadas en el Amazonas y otros territorios. Entonces, acá empezamos a ver una relación importantísima de cara a lo que es las comunidades indígenas, la biodiversidad, la COP y ciertamente un poquito también lo que nosotros hacemos como fundación. Acá cito 4 ejes en el tema del manejo sostenible por comunidades indígenas, la colaboración con comunidades indígenas para la conservación, el uso múltiple de los bosques y el fortalecimiento de derechos y sostenibilidad. Entonces, ahí como lo dice el título de la diapositiva, de lo local a lo global, si nosotros vinculamos o empezamos a generar esas discusiones, ¿cierto? En torno a lo que va a ser de la COP y esos compromisos que se tienen a nivel de gobierno, con los recursos de la diversidad biológica que tiene el país, acá hay algunos puntos que pues vamos a charlarlos. Entonces, sobre el manejo sostenible por comunidades indígenas, acá nos pueden dar cátedra en lo que son la regeneración de bosques y los sistemas tradicionales, lo que venimos comentando en la resiliencia de los ecosistemas. ¿Qué es este tema de los sistemas tradicionales? Resulta que la chagra eventualmente deja de producir. No sobra decir que pues ellos no tienen los recursos para estar utilizando agroinsumos, ¿cierto? Entonces temas que controles de plagas, que fertilizantes, que enmiendas, ¿cierto? Esto no es algo que esté dentro del concepto de las familias y las comunidades indígenas para trabajar la tierra. Literalmente ellos trabajan la tierra
y el fruto de esa tierra es el trabajo natural y orgánico que genera la tierra como tal. Eventualmente esta tierra deja de ser productiva, como bien les comenté, pues estos suelos no son tan ricos en nutrientes y su pH es muy ácido. Entonces su periodo de vida productivo no supera más allá de los 3 5 años, con un suelo muy bien cuidado. Entonces pues es una zona en la cual básicamente en una media de 3 años, ahí lo que se siembre no se va a desarrollar. Entonces, ¿qué hacen? En el momento en el que la tierra ya está dejando de mostrarse productiva, empiezan a ubicar otra zona dentro del bosque que presente unas condiciones adecuadas para generar un nuevo sistema o una nueva chacra más bien, no tanto como sistema tradicional, porque pues la chacra efectivamente es el mismo sistema tradicional. Hacen la apertura del bosque, recordemos que pues no es más allá de una hectárea, y repiten ese ciclo. Entonces, mientras una zona está en descanso, la otra está en trabajo. Y esta zona que originalmente trabajaron y que ya no está produciendo, ahora está en reposo y naturalmente se empieza a recuperar. Esto obviamente pues tarda mucho más de 3 años, entre 5 y 8 años. Tenemos un proceso de recuperación de la tierra que eventualmente la familia indígena va a volver a esa zona. Entonces realmente lo que ellos están haciendo es trabajar la tierra en unos espacios realmente cerca entre sí y los tienen en circulación entre de 5 a 7 años, 8 años también, a lo más. Y ya tienen 4 o 5 polígonos de los cuales pues de esa zona van a producir la tierra. No tienen por qué abrir más bosque, por así decirlo, porque ya saben, primero, cuáles son las zonas con mejor producto. Uno, dos, sí, conocen los tiempos en los cuales pueden llegar a hacer ese proceso de recuperación. Y tres, pues no van a tener un declive de su bosque, porque pues al final del día ellos necesitan de que ese bosque se conserve, porque asimismo lo que ellos van dejando con el paso del tiempo, la misma selva lo va recuperando, va generando unos nuevos procesos, le aporta nuevos nutrientes a la tierra y eventualmente esa tierra va a estar lista para volver a hacer un proceso digámoslo así, de trabajo agrícola. Entonces, pues el conocimiento de estas comunidades en temas de regeneración de bosques es súper importante. En el caso del fortalecimiento del tejido social, pues ellos son unos actores claves en la conservación del bosque. ¿Y por qué? Porque pues estamos hablando de unos territorios que son frágiles en el tema de la conservación. El bosque de la Amazonía es un bosque bastante interesante, porque es un bosque muy viejo, para empezar. Y cuando se ven estas situaciones de incendios forestales, por ejemplo, que ha sido también muy mediático el tema sí, de los incendios forestales en la zona sur de Brasil, que también esto es plena selva amazónica, se están viendo bosques de 90, 100, 200 años de antigüedad quemándose. Y todo ese carbono que se estuvo eh, recolectando, ¿cierto? Durante esos 100, 200 años, se está liberando de golpe. Ese es el verdadero, digámoslo así, como riesgo, peligro de estos incendios. Porque pues en cuestión de horas, ni siquiera días, en cuestión de horas, se está liberando algo a la atmósfera que a la naturaleza le costó siglos capturar. Esto es lo que evidentemente genera una problemática tremenda sobre el calentamiento global. Y esa es la importancia real del Amazonas en términos de mitigación climática. Si los incendios forestales avanzan y cada vez son más intensos, la aceleración del calentamiento global va a ser inminente y no va a tener freno, porque pues el bioma amazónico, el bosque amazónico, es uno de los ecosistemas más viejos del mundo. Entonces ahí tenemos es un tesoro de carbono realmente. Aunque también pues valga la aclaración, hay que tener presente que también es conocido como el pulmón del mundo. Si no vamos a tener pulmones, si no conservamos esos pulmones, el planeta va a tener problemas para regenerarse. ¿Va a continuar? Sí.
Nosotros no creo, ya mucho. Por eso es que es importante ese tema de fortalecer a los actores claves. Y los actores claves son las comunidades indígenas, porque en el momento en el que conservemos y cuidemos estas comunidades van a cuidar sus territorios. Así de sencillo. No es un tema como de que ellos allá y nosotros acá, no es así. No es así el tema, sino que simplemente es congregar todos los conocimientos que aporten pues tanto a ellos como a nosotros en temas de conservación y desarrollo de vida, de calidad de vida como tal. Otro punto importante sobre todo este tema que tiene que ver del rol de las comunidades con la COP es el uso múltiple de los bosques. ¿A qué viene esto? Básicamente, en términos sencillos, nuevamente, la recuperación de ecosistemas degradados, y esto es como fortalecer esos procesos de resiliencia, uno, y dos, un ecosistema entre más biodiverso es, mejores servicios ecosistémicos ofrece. ¿Y cómo es esto? Si ofrece mejores servicios ecosistémicos, ¿qué pasa? Ofrece un agua de mayor calidad, ofrece una capacidad de limpiar mucho mejor el aire, ofrece una mejor calidad de recursos genéticos a nivel de materias primas como tal. Entonces, esto, si lo llevamos a medios de producción, pues si tenemos un ecosistema muy biodiverso, vamos a tener muchos más recursos de los cuales explotar. ¿Cuál es el problema? Históricamente, pues ha demostrado que no somos muy buenos en temas de sostenibilidad y en temas de explotar recursos de manera equilibrada. Porque si solamente es en materia de explotar recursos, sí que tenemos experiencia en eso. Que no somos consecuentes en las generaciones futuras, eso ahí sí se nos presenta un reto. Pero pues también nosotros somos buenos para afrontar retos. Y este es un punto muy importante y un modo por el cual se puede llegar a dar esa solución, ¿no? De que de la mano de las comunidades indígenas en relación a cómo se puede llegar a confluir con esos procesos de recuperar y de conservar esa biodiversidad, nos va a ser muy útil para todos. Y finalmente, este es un punto un poquito que se escapa un poco de la temática de esta charla, es precisamente el tema, digamos, lo político en el sentido de participación y gobernanza. Lo que es los derechos territoriales y la participación en la toma de decisiones es fundamental. Obviamente el gobierno, no a nivel de turno, por así decirlo, sino históricamente ha hecho muchos esfuerzos en reconocer precisamente los resguardos indígenas como tal, como zonas pues autónomas y también garantes de derechos. Y pues también busca proteger los intereses de las comunidades indígenas a través de un instrumento que pues es la consulta previa. La consulta previa es el medio por el cual el gobierno vigila que efectivamente se estén garantizando los derechos de las comunidades en el momento de hacer cualquier tipo de proyecto. Véase proyecto de minería, véase proyecto de infraestructura, véase proyecto de energía, véase proyecto de mitigación de cambio climático, el que sea. No importa si el impacto es positivo o negativo, y esto pues ya es a título personal. No importa que el impacto incluso sea positivo, porque es que hay otro temita, y esto ya va muy de la mano con lo que es la COP precisamente, y en temas de cambio climático, que se llaman las salvaguardas ambientales. Las salvaguardas ambientales, ya en el contexto de comunidades indígenas, va precisamente a que el proyecto tiene que reconocer todas aquellas actividades y procesos por los cuales las comunidades indígenas han estado o han desarrollado a lo largo del tiempo en el cual han estado en su territorio, y el proyecto no las puede desconocer. Porque en el momento en el que el proyecto entre y así sea un beneficio para ellos en el plan de los beneficios que se tengan, pero estos beneficios entran en conflicto con las acciones, perdón, y con las costumbres de las comunidades indígenas, vamos a tener un problema. Entonces, no todo es positivo en un proyecto que pues en un primer vistazo lo es o da esos impactos positivos. Entonces este punto también es muy importante porque también el proyecto se obliga, los desarrolladores de proyectos se obligan a garantizar esto. Y ciertamente pues la consulta previa da para eso,
para decir si efectivamente y para también resguardar a las comunidades, proteger más bien es el término, a las comunidades de que efectivamente no pueden hacer un proyecto sin el consentimiento de todos los actores del territorio. Entonces esto es muy, pero que muy importante en tema de los derechos territoriales y la participación en la toma de decisiones. En este punto de la charla, pues vamos a hacer como una suerte de alto, porque pues hemos visto un montón de cosas, o les he contado un montón de cosas, y me gustaría como sintetizarlas un poquito en estos tres puntos que estamos viendo acá. ¿Cuál es el rol nuestro? O sea, nosotros en dónde entramos, ya como personas naturales, ¿no? No como en representación de una empresa, representación de una fundación, en representación del país, no. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y acá es un punto muy bonito, y es que pues aquí participamos todos. Todos estamos metidos en este cuento, y capaz que acá muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que estamos participando sin saberlo. ¿Y cómo es eso? O sea, nosotros cómo estamos participando sin darnos cuenta con la información. Cuando nosotros informamos, tomamos mejores decisiones, cuando estamos mejor informados. Y este tipo de espacios de divulgación, ¿cierto? En los cuales se cuentan varias cosas que de pronto uno no sabía, o si las sabía no las sabía tan detalladamente, sirven para tomar mejores decisiones. Entonces, nuestro rol como personas naturales es el uno, informarnos, dos, apoyar precisamente a que pues esas acciones que nosotros vemos que van como en pro, ¿cierto? De un cuidado, un desarrollo común, se cumplan, ¿cierto? Y también tres, que es un rol también, digámoslo así, pasivo para todos, es replicar la información. Si nosotros en el día a día comentamos o hacemos algún comentario al respecto sobre este tipo de cosas o de prácticas en plan, un método para ahorrar agua, un método pues para que la ropa dure más, un método para que cuando se compra la comida no se dañe tan rápido, ¿cierto? Como estos tips a modo de charla de pasillo, del primer tinto del día, ahí ya estamos haciendo que los recursos de la Tierra duren un poquitico más. Y ahí ya también estamos luchando contra el cambio climático sin darnos cuenta. Entonces, ¿cuál es el tema aquí o la invitación? Continuar de esa manera. Sí, y si no nos habíamos dado cuenta, pues tomar un rol más activo, ¿no? De informarnos un poquito más. Por ejemplo, consultar cuánta agua se va para hacer un jean, por ejemplo, unos pantalones de jean o una camisa de algodón. Cuánta agua se va para 1 kilo de carne, por ejemplo. En estos tiempos de que estamos hablando de racionamiento de agua, ¿no? Volvernos como curiosos en esos temitas, eso ayuda un montón. El otro punto, ¿cómo involucrarse? Ya lo comenté. Hay varias maneras, pero quiero hacer más. Bueno, hay muchas iniciativas, no solamente la fundación. Nosotros estamos en un punto de apoyo con las comunidades indígenas, que también las personas naturales lo pueden hacer a través de la adopción de árboles. Esta adopción va precisamente a plantar un árbol en territorios de las comunidades indígenas, y pues el dinero, obviamente, del valor de esta adopción del árbol va para mantener ese árbol, ¿cierto? Los 3 primeros años, que son los años críticos para que el árbol se consolide y pueda crecer de manera autónoma sin un monitoreo muy, muy, muy activo. Y dos, obviamente, el reconocimiento económico para la familia indígena por plantar ese árbol como tal, por plantarlo y por cuidarlo en esos 3 años. Esa es una manera de entrar a participar o ir más allá de lo que como ciudadano puedo hacer a través del ejemplo, ¿cierto? Hay otras iniciativas. ¿Cuáles? Un montón. Ahorita se me van los nombres, pero pues hay muchas iniciativas en plan de comprar o patrocinar también causas en torno al cuidado de especies en peligro de extinción o vulneradas, compra de materiales más sostenibles, por ejemplo, otro tipo de insumos para la casa que no tienen tantos contaminantes, que son orgánicos, bueno.
hay un montón de maneras en las cuales uno se puede involucrar. Y finalmente, por allá bien lejos, también tenemos otras que cada 4 años la tenemos, que es un tema de participación política como ciudadanos, ¿sí? Y ese también es un poco un llamado a estar informados también, de cómo esos líderes a los cuales les damos esa confianza, ¿cierto? Pues efectivamente esté bien depositada en que pues esos compromisos se cumplan, ¿cierto? Y pues no solamente es hacer una participación cada 4 años y ya, sino que pues es de todos los días. Nosotros también tenemos el poder de hacer vigilancia y veeduría a todas esas decisiones que se van tomando con el tiempo. Y pues bueno, un ejemplo de colaboración nuevamente pues es la fundación. Gracias a las alianzas que se han establecido a nivel privado con las empresas, a nivel de gobierno con algunas instituciones, incluso a nivel de apoyo internacional con otras empresas privadas multinacionales, se han logrado esos esfuerzos que pues les compartí en el momento que mostré la diapositiva de la fundación. Entonces, esto es un proceso de establecer, digámoslo así, alianzas y encontrar personas y también entidades que también tienen ese sentido de conservación por el planeta y de cuidado por el otro. Yo creo que en el momento en el que uno se encuentra con todos, con todas esas, digámoslo, ideas que coinciden con otras personas, empiezan a pasar cosas interesantes. El punto es a qué nivel yo lo estoy haciendo, ¿sí? O si tan siquiera está haciendo eso. Si estoy siendo el ejemplo en mi barrio, en mi conjunto, en mi casa, ¿sí? Y si no estoy siendo el ejemplo, ¿por qué no? ¿Será que me falta información? ¿Será que me falta motivación? Bueno, hay un montón de cosas más. Pero pues con este punto y ya con estas dos reflexiones finales voy dando el cierre. El primer punto, el cambio climático está pasando. O sea, esto no es un cuento de hadas. Ya quisiera uno decir que sí es un cuento, pero realmente no. Las personas que han estado afectadas por el clima, por los eventos extremos, ellos son los primeros que van a decir que el cambio climático es una realidad urgente. Y a través de muchas iniciativas, esto no tiene que ser a nivel de fundación, sino a través del ejemplo que uno haga como persona, es posible generar un impacto positivo. Y la COP precisamente es un recordatorio de eso, de que lo podemos hacer. No hace falta que cada 2 años todos los países se reúnan para que se pongan de acuerdo en ser un poquito más exigentes. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros mismos somos también el país, ciertamente. Entonces, pues desde la casa, desde la comunidad, desde la región, ya empezamos a ver que efectivamente se ven esos esfuerzos y esos logros como tal. Pero si no lo hacemos desde la casa, pues de ahí en adelante no va a pasar nada trascendente. Otro punto importante, proteger los bosques y apoyar a las comunidades que los cuidan. Esto es algo súper clave, no solamente a nivel del Amazonas, porque bosques hay en toda la región, en todas las regiones como tal. Entonces, este punto es algo súper, súper clave también. Dar reconocimiento y alzar la voz también en algunos casos por ellos y por otros apoyar esa voz que ya tienen ellos es clave. Es clave porque pues son unas zonas súper críticas, súper específicas para la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y en efecto el desarrollo de la calidad de vida de todos. Y pues bueno, sonará frase de cajón, pero pues es verdad. O sea, entre todos se puede garantizar un futuro sostenible, ¿sí? Porque pues nosotros estamos ahorita, pero pues los que vienen atrás son los que se van a enfrentar un reto muchísimo, muchísimo más grande que nosotros. Y pues parte de esa suerte de relevo generacional es precisamente que pues tan siquiera haya un reto por cumplir, porque pues puede caber la posibilidad de que ni planeta haya en el futuro próximo, pero pues igualmente desde nosotros, no de un país como tal o países que se reúnan a cada tanto. Entonces, ese es el llamado.
que les hago en este espacio de conservación y es, seamos ejemplo, porque pues entre todos podemos afrontar el cambio climático. Como, bueno, muchísimas gracias por el espacio y no sé, creo que he escuchado mucho el tema del chat, creo que tenemos preguntas, ¿verdad? Gracias, Juan Sebastián, por tu presentación. Y como preguntas, Tatiana de Transclavijo, de la empresa Transclavijo, Transporte Transclavijo, Clavijo nos pregunta, bueno, nos dice que es muy interesante el desarrollo del proyecto de Saving de Amazon y que si en Bogotá cuentan con proyectos de cara a la ley 2173 de 2021. Sí, bueno, esta ley, y bueno, también gracias Tatiana por la pregunta. Esta ley es controversial para empezar. No quiero como mover aguas, por así decirlo, pero para responder rápidamente a tu pregunta, Tatiana, sí, sí tenemos proyectos de cara a la ley 2173. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Actualmente no hay un desarrollo sancionatorio para la norma, para la ley, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que si en este caso, por ejemplo, transporte esclavijo dice no o toma una postura, una decisión en la cual no van a ser parte de esta ley o no la van a cumplir, al día de hoy, 11 de octubre del 2024, no hay mecanismos por los cuales el Estado va, entre comillas, por así decirlo, o no entre comillas, porque va a sancionar a Transporte Esclavijo por no cumplir la norma. No existe. Entonces, pues claramente, esto ya viene de casi ya vamos para 3 años, porque esta ley salió en diciembre del 2021. Técnicamente y en papel, esta norma se tuvo que haber cumplido a partir de diciembre del 2022. Es decir, de aquí, yo creo que el 99% de las empresas han estado incumpliendo esta norma, esta ley, por el último año, por lo menos. Entonces, sí, podemos hacer una charla por aparte, Tatiana, y te podemos contar qué proyectos estamos haciendo, así rápidamente te cuento. Hay iniciativas en Guanía, hay iniciativas en Baupés y hay iniciativas en Leticia. Todas estas están desarrollando precisamente un proceso o sea, un tema en regla con lo que tiene que ver con la ley 2173. ¿En qué? En el plan de siembra, en los informes técnicos de seguimiento, en los papeleos asociados a los viveros registrados por el ICA, que las zonas como tal tienen que ser zonas que estén orientadas a los procesos de restauración de los bosques, ¿sí? Que sin ir más lejos, pues cada zona en la cual estemos hablando de un resguardo indígena se habilita, es elegible para este proceso. Entonces, con mucho gusto, Tatiana, si quieres, pues podemos hacer una charla ya aparte de este temita. Gracias, Juan. Y no sé si mientras quieras compartir, pues, a dónde te pueden contactar, tu correo o... Claro que sí. Voy a escribir acá por el chat también, pues sí, mi correo como tal, y ahí con el mayor de los gustos podemos hacer una charla y lo miramos. Obviamente pues se te hace como el acompañamiento como tal de esa suerte de paso a paso, de entender todo lo que tiene que ver con la ley 2173, porque es que no solamente es un tema de sembrar 2 árboles por colaborador y ya, también hay que comprender los matices de esta, de esta ley. Y claro que sí, con muchísimo gusto, Tatiana, ahí lo podemos manejar. Y bueno, y pues bueno, no solamente Tatiana, sino pues todos los invitados, naturalmente, que busquen un proceso de alguna inquietud o quieren saber más de nosotros, pues acá también les dejo el link de la página para que nos conozcan. Entonces, también para que conozcan un poquito de nosotros, de qué hacemos, quiénes somos. Bueno, Muchas gracias, Juan Sebastián. vale, no, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y más allá del agradecimiento por el espacio, es poder replicar algo que ustedes conozcan en el día a día y lo quieran compartir con alguien, ahí están sumando algo. Creo que en el momento en el que uno conoce algo nuevo, ahí el día no se perdió, mejor dicho. Con eso me gustaría cerrar.